Bienvenido a los devocionales de fuego. Usted y yo semanalmente nos reuniremos para invocar a Adonai. Para entender el concepto de preocupación, es como si estuviéramos en una tormenta en medio del mar. Así nos sentimos con esta sensación. Hay que conocer a qué se refiere el verbo preocupar. Esta acción está vinculada a generar zozobra o nerviosismo, o a ocuparse con la antelación de algo. Se supone que una preocupación tiene su base en algo que puede resolverse o solucionarse. Pero mire lo que dice Mateo 6:34, nuestro amado Jesús. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. Sí, cada día en este mundo nos enfrentamos a tormentas y soledades en medio del mar. Es normal que todas las personas experimentemos preocupaciones de distintos tipos en diferentes circunstancias. Cuando la preocupación pasa a ser patológica y altera el bienestar y las rutinas de nosotros, es necesario pedir asistencia psicológica, pero para el creyente en Cristo es el medio para evaluar nuestra fe. En Filipenses 4:6-7, la palabra de Dios nos habla: por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y es que también en el Salmo 55:22 nos deja bien claros, hermanos y amigos: deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que lo obedece. Una preocupación nos lleva a autocompadecernos. Cuando empecé a asumir responsabilidades, no por mi vida, sino por las obligaciones que asumí con los demás, como mi familia, toda preocupación me surgía por alguna razón, por una serie de indicios que anteriormente me llevaban a pensar en fracasar, a creer firmemente que algo negativo podía sucederme. Mire qué engaño. Aunque el grado de ansiedad podía variar considerablemente, mi autoestima variaba dependiendo de la situación en que me encontraba, como mi posición social, mi conocimiento académico o mis capacidades para mostrar mis talentos. Cuando me preocupaba por todo, me di cuenta que era o se trataba de una actitud caprichosa, llegando algunas veces a lo patológico, como una autodestrucción. Hoy en día, en mi condición de cristiano renacido, me he dado cuenta que mi personalidad es muy lógica y previsora, asumiendo la preocupación basada en mi fe expectante, es decir, con esperanza de realizar o conseguir algo. Y esta es una actitud del corazón que cada uno de nosotros debemos tomar de ahora en adelante. Aprendemos a esperar aunque nos desagrade. Sí, no es fácil, pero necesitamos enfrentar estas tormentas de la preocupación.
pero a la manera de Dios. Profundicemos un poquito sobre la preocupación, que suele asociarse a la angustia, es decir, encontrarnos en un estado de intranquilidad y a la inquietud que se produce por algún motivo. Puede persistir en el tiempo en una sensación de agobio al grado de pánico, abrumarse por una sensación de pavor, sentirse uno tan triste que no cree que pueda soportar la situación, que nos puede llevar inusualmente a estar irritable y enfadado. Es una sensación de agobio al grado de pánico. Se molesta uno por todo, no quieren que le hablen, en fin, se ahoga uno ahí, afectando a los demás. Si es que es abrumarse en una tormenta de sensación de pavor, sentirse tan triste que no cree que uno pueda soportarlo y que puede derivar en problemas psicológicos como el trastorno de ansiedad o incluso en la depresión. Miremos qué dice la ciencia médica. Todos nos sentimos tristes de vez en cuando. Sí, es normal. Pero mucho cuidado, porque se nos puede volver en una depresión clínica, en un trastorno debilitante y continuo que interfiere con las actividades cotidianas de cada uno de nosotros. Aunque no todos los expertos en esta materia concuerdan en lo que es una tristeza normal y lo que es un trastorno. La verdad es que algunas personas experimentan emociones extremadamente negativas, pesimistas y acompañadas a veces de sentimientos de inutilidad y de culpa desmedida, autocondenación a veces, como también el sentimiento de culpa excesiva o de una autoestima baja, la falta de esperanza en el futuro. Mire, uno de los mayores enemigos de los trastornos mentales es cuando uno permanece en silencio. El desconocimiento social de este tipo de enfermedades hace que las personas que las sufran se sientan más solas y su tratamiento sea mucho más complicado, porque hay que trabajar no solamente por el lado del médico, sino también de un psiquiatra o un psicólogo, un terapeuta y hasta a veces en el área espiritual con un consejero espiritual. Algunas personas pueden expresar sus cambios de estado de ánimo en forma de síntomas somáticos, psicosomáticos, como se dice, pese a que esos síntomas físicos no se deben a otra afección médica. Miren eso. Además, afecta el sistema cardiovascular, lo que aumenta el ritmo cardíaco, palpitaciones y ocasiona problemas en los vasos sanguíneos. Existe riesgo de desarrollar problemas al corazón. Además, afecta al sistema nervioso. Es uno de los que más impacto sufre. La depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos. Quienes hemos pasado por circunstancias vitales adversas como desempleo, un luto, eventos traumáticos, tienen más probabilidades de que uno sufra esa depresión. Y a su vez, esta depresión puede generarnos más estrés y disfunción. ¿Y saben qué? Se empeora la situación. Sí. ¿Cómo nos afecta? Y por consiguiente la propia depresión se mantiene ahí como un grillete
pegado en el cuello, ni siquiera en los pies, sino en el cuello. Siente uno esa presión en la espalda. Un primer paso importante para la curación es hablar de ello. ¿Qué me está sucediendo? Pero el estigma impuesto socialmente sigue siendo un obstáculo para aquellas personas en todo el mundo que sufren semejante castigo y no piden ayuda. Sí, la depresión es como un grillete. Si la depresión es por un desbalance químico, la persona necesita buscar ayuda médica. Para nosotros, los creyentes, el tratamiento médico siempre debe ser acompañado de una consejería bíblica, de un consejero bíblico. ¿Dónde está tu fe? Ahora vamos a mirar con profundidad lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Está claro que hasta algunos siervos fieles de Dios llegaron a sentirse deprimidos. Miremos algunos casos, o mencionemos más bien algunos casos. Pero déjenme decirles primero que en muchos círculos cristianos, consejerías, existe la creencia de que es imposible para un verdadero creyente deprimirse, o a menos que esté atado a un pecado o porque tenga poca fe. Veamos qué tan cierto es esto. Esto me acuerda en Mateo 14:31, cuando Pedro se atrevió a bajarse de la barca para caminar sobre las aguas del mar de Galilea. ¿Qué le dijo Jesús cuando él se asustó o sintió miedo? Y podríamos decir que sintió una depresión cuando se estaba hundiendo en las aguas. Y dijo Jesús, al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Lo cierto es que la fe y la duda van a menudo de la mano. No son incompatibles, pero van de la mano. Si creemos en Jehová y en el poder de su palabra, pero nos amenaza la duda cuando sentimos su ausencia o su silencio, dudamos ante estos misterios de la fe. ¿Quién podrá entenderlos? Pero se acrecienta la fe cuando confiamos de quien los ha revelado. Recordemos que la duda atenta con nuestra fe. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, debemos tener cuidado al decir que todos los creyentes deprimidos lo están por haber pecado. Estamos haciendo mucho daño en lo que están deprimidos por razones biológicas. Podemos observar que esta disfunción tiene un componente genético. Sin embargo, la relación entre la mente y el cerebro es compleja. Y es que déjenme decirles, no siempre es fácil saber dónde termina lo biológico y dónde comienzan los hábitos y conductas pecaminosas. Además, estas personas terminan sintiendo mayormente los síntomas típicos de la depresión y la culpabilidad por haber pecado, cuando muchas veces no lo han hecho. Generalizar de esta manera convierte a los acusadores en personas como los amigos de Job. Y mucho cuidado. Quienes dieron consejos y explicaciones sin discernir o entender completamente la situación. No podemos ver la depresión como todo espiritual, demoníaco, o todo biológicamente, ya que usualmente es una combinación de ambos componentes. El cuerpo y el alma están entrelazados.
Acordémonos que somos formados tripartita, es decir, un espíritu, un alma y un cuerpo. Y hay que tratarlos integralmente. La depresión es una de estas enfermedades que surgieron a raíz del fruto de la caída. Esas es las consecuencias. La forma de pensar de los seres humanos se trastornó tanto que Pablo nos advierte en Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Sin embargo, un estudio de la palabra nos muestra que varios profetas también se deprimieron, algunos por su propio pecado, como el rey David, y otros por el pecado del pueblo, como Moisés. En Jeremías, él se deprimió porque el Señor le reveló lo que le pasaría al pueblo judío. Se deprimió porque conoció la realidad. Algunos siervos de Dios tuvieron emociones negativas. Por ejemplo, Ana se sintió amargada del alma, expresión que también se ha traducido por muy angustiada. Eso está en 1 Samuel 1:10. Y en cierta ocasión el profeta Elías también se angustió tanto que le pidió a Dios que le quitara la vida. ¿Recuerdan? Está en 1 Reyes 19:4. También debemos analizar cuando se habla de almas abatidas. Según esta expresión, puede referirse a aquellos que pasan por periodos de agobio debido a los problemas de la vida, a los avatares de la vida. Encontramos un texto que nos guía un poco, como es 1 Tesalonicenses 5:14. La depresión aumenta la oscuridad típica de la mente caída. Esa es la realidad, resultando en un corazón más duro, de piedra, egocéntrico. Nuestro corazón nos engaña, y en Jeremías 17:9 nos lo dice. Sentimos una especie de nube de duda y de temor siempre encima, y una neblina que no nos deja ver las cosas como son. Comenzamos a pensar que esto nunca va a terminar, que no se irá. Los problemas parecen más grandes que las promesas de Dios. Mire eso, cómo atenta contra nuestra fe. Y las heridas y el dolor vencen nuestra fe, sí, son peor que unos clavos. Como resultado, que este mundo no es nuestro hogar. Sí, ciegos. En vez de buscar las razones para alabar al Señor, preferimos maldecir nuestra crisis, lamentarnos. Como creyentes, hay muchas razones para tener gozo. Sin embargo, seguimos viviendo en un mundo caído de oscuridad. Si conocemos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo que nos ha abierto nuestros ojos y nos da entendimiento, y podemos ver la maldad en el mundo que nunca habíamos visto como no creyentes. Dios también nos sensibiliza al dolor y a la maldad, nos prepara, y no podemos ignorarlos, lo que puede convertirnos en el blanco de Satanás cuando estamos desapercibidos. Y como si esto no fuera suficiente, el Espíritu Santo está continuamente exponiendo la maldad que no sabíamos que existía en nuestro propio corazón. Mire toda la ayuda que tenemos. Pero como dicen por ahí, ¿qué nos pasa? Como en el caso de Jeremías, la depresión puede ser una respuesta a la realidad cuando uno se da cuenta de la profundidad de la maldad de este mundo y nuestra incapacidad de corregirla por sí mismo. Por eso, hemos de aprender a confiar una y otra vez en Jesús, ese Cristo, Yeshua Mashiach, quien venció. Y eso lo encontramos en Juan 16:33, que nos dice: estas cosas
Os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Escuchemos esta alabanza y ya continuamos para finalizar. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta cuando tú confías en aquel que venció el mundo. Cuando la depresión es por pecado, la solución es sencilla: debemos arrepentirnos. Oseas 6:1 nos dice: venga, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Sabemos que Jesús es el buen pastor. Dejará las 99 ovejas para buscar a aquel que salió del redil. Tú, que has salido del redil, que ya no quieres estar ahí, ven. Jesús te busca, como lo dice en Lucas 15:4-7. Si tú quieres salir de esta tormenta y tener esa paz, deja ya de preocuparte, deja ya de afanarte, porque puedes caer en una depresión que te saque del redil. Bueno, aquí nos preguntamos, ¿cuál es el pecado en todo esto? El pecado es dudar en la fe, en su palabra, de que Él actúa en favor de nosotros. La duda, que es la ausencia de fe, la falta de confianza o seguridad que Dios Jehová sí cumple sus promesas. Una de las cosas que mueve la mano de Dios es la fe. Sin ella sería imposible agradar a Dios. No solamente es con creer, sino que Él prueba nuestra fe
que estemos seguros y confiados en Él, a pesar de los problemas que estemos pasando. La duda es un espíritu llamado Belfegor, que es un nombre de un demonio de la tradición judeocristiana. Se origina en el dios cananeo Baal, a través de los relatos de la Biblia. En efecto, es el nombre de una divinidad moabita que aparece en el libro de los Números, capítulo 25, versículo del 1 al 15, y en Deuteronomio, capítulo 3, versículo 29. Está inmerso en todos lados. Esa es la mentira de Satanás, lograr que el ser humano tenga dudas como lo hizo con Eva, que titubee ante la adversidad. La frase que puedo dejarles es: los que viven un estilo de vida de duda pasarán sus vidas en el desierto, como le sucedió al pueblo hebreo saliendo de Egipto. Recuerden, Jesús nos habla en Juan 14, 27, diciendo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os lo doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Sí, el miedo ya lo sabemos que es una falta de fe. Por nada estéis angustiados, preocupados, turbados, porque sin fe estarás cautivo de la depresión. Ese es el enemigo a vencer hoy en día en la humanidad. ¿Sabías que la depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial de morbilidad? Es decir, a enfermedades, lesiones, discapacidades que algunas veces nos lleva a la muerte y que puede llevar al suicidio. Hablemos de la depresión, es el lema que la Organización Mundial de la Salud está ahora en esa campaña. Es uno de los trastornos mentales más frecuentes que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Es la principal causa de problemas de salud y discapacidad, y de acuerdo con las últimas estimaciones, se ha producido un aumento en las personas que sufren depresión de más del 18% entre el 2005 y 2015. Y después de la pandemia se triplicaron las cifras. Estas nuevas cifras son una llamada de atención a todos los países para que reconsideren sus enfoques sobre la salud mental y la traten con la urgencia que se merece. Se estima que en todo el mundo el 5% de los adultos padecen depresión y que afecta más a la mujer que al hombre. A escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas tienen depresión. Miremos lo que dice Salmos 38:6. Me he desconcertado, me he inclinado hasta el grado extremo. Todo el día he andado triste. Mucho cuidado. Cada año se suicidan más de 700,000 personas. El suicidio es la cuarta causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. Querido Padre Celestial, te alabo y te honro como mi Señor y Salvador. Vengo a ti porque sé que estás en control de todas las cosas. Te agradezco que siempre estés conmigo y nunca me dejaras ni me desampararas. Te amo y te agradezco porque estoy unido con Cristo y espiritualmente vivo en Él. Me propongo no amar al mundo ni las cosas del mundo y crucifico la carne y todas sus pasiones. Renuncio a la preocupación que me lleve a esa depresión porque no quiero dudar de lo que tú haces por mí. Esa duda que me atormenta, Padre mío. Gracias por la vida que ahora tengo en Cristo. Te pido que me llenes de tu Espíritu Santo para poder estar guiado por ti y no satisfacer
esos deseos de la carne. Decido creer la verdad de la palabra de Dios a pesar de lo que pueda decir mis sentimientos. Me niego a desanimarme. Tú eres el Dios de toda esperanza. Gracias, Padre, porque puedo sentir contentamiento y vivir de manera responsable a pesar de mis luchas y dificultades, por medio de mi Señor Jesucristo, que me fortalece. Oh, Padre mío, a través de tu Santo Espíritu someto mi cuerpo como sacrificio vivo y santo a ti, y decido renovar mi mente por medio de tu palabra viva y eficaz. Al hacer esto, sé que tengo la tranquilidad de tu respaldo y podré comprobar cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta para mí. Te lo pido en el nombre de mi Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén.